Javier, ya no te quiero. Lo quiero a él. Eso fue lo primero que dijo mi esposa en el momento en que nos sentamos. Ni hola, ni charla trivial, solo una bala directa al pecho en medio de un concurrido restaurante italiano en Polanco. Me quedé mirándola, intentando recordar cómo respirar, mientras cada pareja a nuestro alrededor reía como si el amor todavía fuera algo real. Y luego, 10 segundos más tarde, se quedó paralizada porque el hombre al que amaba, el hombre por el que estaba a punto de dejarme, entró en el mismo restaurante con su esposa. Si eres un hombre que escucha esto, dime, ¿cómo manejarías eso? Quédate y sígueme. Querrás saber qué pasó después. Antes de esa noche en Polanco, yo era solo un tipo normal de mediana edad que hacía lo que se les dice a los hombres que se supone que deben hacer. Mi nombre es Javier. Soy gerente de proyectos de tecnologías de la información. El tipo de persona que se enfrenta al mismo tráfico del periférico cada mañana, conduciendo desde el Estado de México hacia la Ciudad de México, con el café en una mano y el maletín del portátil en la otra. Yo pagaba las facturas. Mantenía la hipoteca al día. Ponía un techo sobre nuestras cabezas y gasolina en los coches. Ese era mi marcador. Si las luces estaban encendidas y la casa seguía en pie, pensaba que estábamos ganando. Valeria, mi esposa, era la estrella. Directora creativa en una agencia de la ciudad. Aguda, ambiciosa, el tipo de mujer a la que la gente escucha cuando entra en una habitación. Vivíamos en Satélite, con un pequeño patio trasero, vecinos que hacían carne asada los fines de semana y saludaban cuando entrabas en el garaje. Desde fuera, parecía sólido. Y sinceramente, creía que estaba haciendo mi trabajo como esposo. Pensaba que ser un buen hombre significaba pagar las facturas y mantener las luces encendidas. Pero no empezó con hipotecas y tráfico infernal. Empezó con dos jóvenes que pensaban que solo con amor se podía pagar todo. En aquel entonces, Valeria y yo nos reíamos todo el tiempo. Íbamos en coche a la ciudad casi sin dinero, compartíamos unos tacos al pastor en un puesto de la calle y jurábamos que era la mejor comida del mundo. La llamaba mi mejor amiga, mi compañera de equipo. No sonaba cursi, se sentía real. Nuestra boda fue pequeña. Sin un gran salón de fiestas, sin flores extravagantes, solo una ceremonia sencilla, un salón alquilado, una lista de reproducción que hicimos nosotros mismos y un puñado de personas que realmente nos conocían. Hablábamos de tener hijos, de hacer un viaje a Europa en cuanto estuviéramos más desahogados, de comprar una casita con un porche y árboles enfrente. Realmente creíamos que éramos diferentes. Veíamos a otras parejas desmoronarse y jurábamos que eso no nos pasaría a nosotros. Sinceramente, pensábamos que venceríamos las probabilidades. Mirando hacia atrás ahora, esa podría haber sido la creencia más peligrosa de todas. En esos primeros años, no era lujoso, pero era bueno. El dinero escaseaba, claro. Contábamos los cheques de quincena, esperábamos las rebajas y esperábamos que el coche no hiciera un ruido nuevo. Pero había una dulzura en ello. Pintamos las paredes de esa pequeña casa nosotros mismos, discutiendo sobre tonos de gris como si realmente importara. Pasábamos los sábados en el suelo maldiciendo las instrucciones de IKEA, y luego riéndonos cuando la estantería finalmente se mantenía recta. Nos gritábamos por tonterías el café, la gasolina, gastos de 400 pesos y luego terminábamos en el sofá, con los pies enredados bajo la misma manta. Yo hacía horas extra, noches, trabajo de fin de semana. Valeria me enviaba fotos de la cena, su plato esperando, una vela encendida, con la leyenda, vuelve pronto a casa. En aquel entonces, realmente creía que estábamos construyendo algo sólido, algo que duraría. Pero mirando hacia atrás, hubo un pequeño momento, un pequeño cambio al que debería haber prestado atención. Un momento tan sutil que no lo noté en absoluto. Y así es exactamente como las cosas empiezan a romperse. No llegó de golpe. Empezó con ese pequeño momento del que te hablé, el que ignoré. Al principio, pensé que el distanciamiento era solo que la vida se estaba volviendo ajetreada. Luego, Valeria fue ascendida. De la noche a la mañana, su mundo subió de nivel. Clientes más grandes, campañas más grandes, expectativas más grandes. De repente, eran correos electrónicos a altas horas de la noche, videollamadas rápidas, cenas de última hora con el equipo.
Me decía a mí mismo, le está yendo de maravilla. Siéntete orgulloso. Pero el orgullo no te hace compañía a las 9:30 de la noche mientras comes solo. No lo sabía entonces, pero ese pequeño cambio fue la primera grieta. Después de esa primera grieta, los pequeños cambios comenzaron a acumularse. El teléfono de Valeria ya nunca estaba por ahí. Siempre estaba boca abajo, siempre en silencio, siempre era trabajo. Si vibraba, inclinaba la pantalla para que yo no la viera, sin siquiera pensarlo. Todavía dormíamos en la misma cama, técnicamente, pero dejamos de dormir juntos. Ella se giraba hacia la pared. Yo me giraba hacia el otro lado, con toda una frontera estatal de espacio vacío recorriendo el centro del colchón. Me quedaba allí en la oscuridad, mirando al techo, escuchándola respirar como una extraña. Cuando intentaba ver qué pasaba, era así: ¿estás bien? Solo estoy cansada. ¿Hice algo? Solo necesito un poco de espacio, Javier. Por favor. Y yo retrocedía cada vez. Me decía a mí mismo que solo era una fase. Está estresada. Saldremos de esto. ¿La verdad? No insistí. No indagué. No hice preguntas reales porque tenía miedo de las respuestas reales. Poco después, noté algo pequeño que se sintió grande. Valeria dejó de decir nosotros y empezó a decir yo. Necesito centrarme en mi carrera. No puedo bajar el ritmo ahora mismo. Necesito que las cosas se sientan diferentes. Nuestras conversaciones se redujeron a la logística, sus reuniones, mi trayecto al trabajo, quién compraba los víveres, qué factura vencía. Podíamos pasar un día entero comunicándonos sin decir una sola cosa que realmente importara. La cena se convirtió en 2 personas masticando en la misma habitación, cada una pegada a su propia pantalla. Ella deslizando el dedo, yo viendo a medias un partido que ni siquiera me importaba, solo para llenar el silencio. Una noche, dejó el tenedor y lo dijo. A veces siento que solo somos compañeros de piso. Me lo tomé a broma, hice un chiste tonto y cambié de tema. Eso es lo que hago. Mantenerlo ligero, seguir adelante. Pero esa frase no se movió. Simplemente se quedó allí, clavada en mi pecho, como si finalmente hubiera dicho en voz alta lo que yo había tenido miedo de nombrar. Después de que soltara la frase de los compañeros de piso, algo más empezó a destacar. Un nombre. Daniel dijo esto. Daniel piensa aquello. Daniel realmente entiende a dónde estoy tratando de llevar esta campaña. Al principio, sonaba inofensivo. Solo otro tipo de la oficina. Todos los equipos tienen un Daniel. Pero él seguía apareciendo en sus frases en el desayuno, por la noche, los fines de semana. Ya no eran nuestras ideas, eran sus ideas. Se le iluminaba la cara al hablar de los éxitos laborales que compartían, de las presentaciones que habían bordado juntos, de cómo él simplemente entiende mis ideas. Me decía a mí mismo que estaba siendo estúpido, celoso, inseguro. Es solo trabajo, Javier. Tiene derecho a tener amigos en el trabajo. No seas ese tipo de hombre. Así que asentía, sonreía, hacía preguntas educadas e intentaba ser el esposo comprensivo. Pero cuando la casa se quedaba en silencio y estaba solo con mis pensamientos, ese nombre no se callaba. Daniel. Empezó a sonar menos como un compañero de trabajo y más como un eco extraño dentro de mi matrimonio. Una noche, estaba en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, fingiendo que me importaba una hoja de cálculo del trabajo. La casa estaba a oscuras, excepto por el brillo de la pantalla y el pequeño zumbido de la nevera. Valeria entró, dejó su teléfono sobre la mesa y se fue por el pasillo a cambiarse. La pantalla se iluminó. No lo toqué. No tuve que hacerlo. La vista previa estaba justo ahí. La noche de hoy fue increíble. No puedo dejar de pensar en ello. Se me revolvió el estómago. No decía su nombre. No decía el de él. Solo esa línea flotando en el aire como humo. En 3 segundos, mi cerebro escribió una docena de historias. Quizás era sobre una propuesta, una presentación, una cena con un cliente que salió bien. Sí, tenía que ser eso. Me estiré, pulsé el botón lateral, vi la pantalla ponerse en negro, no me desplacé, no deslicé el dedo.
Confía en tu esposa, me dije. No seas ese tipo de hombre. No te conviertas en un paranoico. Pero por mucho que intenté concentrarme en mi portátil, esas 4 palabras no me dejaban en paz. La noche de hoy fue increíble. A la mañana siguiente, hice lo que la mayoría de los hombres hacen cuando algo se rompe dentro de ellos. Me puse una camisa limpia, cogí mi café y me fui a trabajar como si nada hubiera pasado. No mencioné el mensaje. No pregunté quién lo escribió. Solo me dije, ¿estás bien? Estás pensando demasiado. Sigue adelante. En el coche, atascado en el tráfico hacia la ciudad, miraba los edificios a lo lejos, pero mi cabeza no estaba ni cerca de ellos. Estaba de vuelta en esa cocina, repitiendo una línea una y otra vez. La noche de hoy fue increíble. En mi teléfono, abrí el calendario compartido que Valeria y yo usábamos para las citas. Empecé a marcar cosas a las que nunca antes había prestado atención. Noche de trabajo, cena con cliente, preparación de propuesta, copas con el equipo, pequeños puntos que se acumulaban en los mismos días a las mismas horas. Una parte de mí se sentía loco, como un adolescente celoso. Otra parte se sentía como la única persona sobria en una habitación llena de borrachos. Me preguntaba constantemente, ¿estoy loco o algo va realmente mal? Unas semanas más tarde, tuvo un viaje de negocios de una noche con el equipo. La misma historia de siempre, un gran cliente, reuniones largas, todos alojados en el hotel para ahorrar tiempo. Me quedé en casa, hice las cosas habituales de un esposo, saqué la basura, respondí algunos correos electrónicos y dejé que la televisión me hablara para que la casa no se sintiera tan vacía. Cuando regresó al día siguiente, dejó su maleta en el dormitorio y se metió en la ducha. Fui a coger su ropa sucia, solo para ayudar. Fue entonces cuando lo vi. En el cesto, doblada con su ropa, había una camisa de vestir de hombre. No era mía. Talla equivocada, marca equivocada, todo equivocado. Más tarde, cuando se la mostré y le pregunté, apenas parpadeó. Oh, la lavandería del hotel debe haber mezclado las cosas, dijo como si nada. Me lo tomé a broma, porque ¿qué más puedes hacer? Pero por dentro, me golpeó duro. Mi instinto no se lo creyó. Mi corazón no quería saberlo. Y por primera vez, me sentí completamente excluido de esta vida privada que mi propia esposa parecía estar viviendo sin mí. No mucho después del incidente de la camisa, salimos a cenar. Nada especial, solo un lugar en la ciudad que nos solía gustar. El tipo de sitio donde solíamos hablar durante horas de todo y de nada. Esta vez fue diferente. Valeria se sentó frente a mí, pero sus ojos nunca se posaron realmente en mi cara. Estaban pegados a su teléfono, deslizando el pulgar, la pantalla iluminando sus facciones más que la vela sobre la mesa. Lo intenté una vez más. ¿Todo bien? Ni siquiera levantó la vista. Cosas del trabajo. No empieces, Javier. Eso fue todo lo que necesité para callarme. Me quedé en silencio, removiendo la comida en el plato y escuchando el murmullo de las conversaciones de otras personas. Personas que realmente parecían estar presentes el uno con el otro. Me sentí como un extraño en una cita con mi propia esposa, como si de alguna manera me hubiera deslizado al fondo de mi propia vida. Miré mi anillo de bodas, girándolo con el pulgar, y por primera vez, realmente pensé, ¿cuándo dejó de significar algo esto? Unos días después, estaba en el trabajo cuando un compañero de mi equipo hizo una broma en la zona del café. Oye, tu esposa siempre está trabajando hasta tarde con este tal Daniel, ¿no? Debe de ser un proyecto muy intenso. Él se rió. Yo también me reí, pero mi corazón dio un vuelco en mi pecho. De vuelta en mi escritorio, la curiosidad finalmente venció a la negación. Abrí LinkedIn y escribí su nombre. Daniel más la agencia donde trabajaba Valeria. Ahí estaba él. Traje, sonrisa confiada, corte de pelo impecable, una biografía llena de premios y ascensos. El tipo de hombre pulcro y creativo que vive en el mismo mundo que Valeria ahora. Me quedé mirando su perfil más tiempo del que quiero admitir, comparando su trabajo, su aspecto, su industria con mis zapatos de oficina, mis hojas de cálculo, mis lentos y constantes ascensos de los que nadie publica nada. Casi podía oírlos en algún bar después del trabajo, hablando de estrategia y visión mientras yo me sentaba en el coche,
medio dormido en el tráfico. Fue entonces cuando me di cuenta. Había empezado a sentirme como el personaje secundario de mi propio matrimonio. Después de ese agujero de conejo en LinkedIn, mi cerebro empezó a reproducir conversaciones antiguas como un resumen de los mejores momentos que no había pedido. Todas las veces que había dicho, solo estoy cansada. Todas las veces que había suspirado, no lo entiendes, Javier. En aquel entonces, tomé esas frases al pie de la letra. Cansada significaba cansada. No lo entiendes solo sonaba como el estrés hablando. Ahora se sentían más pesadas, como si hubiera estado ondeando una bandera que yo me negaba a mirar. Recordé una noche en particular. Valeria estaba sentada en el borde de la cama, con los hombros temblando, las lágrimas corriendo por su cara por alguna crisis laboral a la que apenas presté atención. Le puse una mano en la espalda y dije la cosa más perezosa que un hombre puede decir. Estarás bien. Eres fuerte. Luego volví a mi portátil. Correos electrónicos, plazos, lo que fuera que se sintiera más seguro que las emociones. Aquí está la fea verdad. No fui abusivo. No la engañé. Pero desaparecí a mi manera. No la golpeé. La descuidé. Y admitir eso fue la primera vez que vi mis propias huellas dactilares en el desastre en el que estábamos metidos. Al final, incluso un tipo que evita los conflictos llega a un límite. Una noche, después de otra cena silenciosa y otro correo electrónico tardío, no pude tragarlo más. La encontré en la cocina mirando su teléfono. Valeria, le dije, necesitamos hablar. No pareció muy entusiasmada, pero se apoyó en la encimera. Intenté mantener mi voz firme. ¿Te sientes distante de mí? Se encogió de hombros. Estoy bajo mucha presión, Javier. Es el trabajo. No eres tú. ¿Estamos bien?, pregunté. No como una frase hecha, como una pregunta real. Ella rodó los ojos un poco. Estamos bien. Le estás dando demasiadas vueltas. Asentí, pero por dentro algo se retorció. Porque aquí está la cosa, cuando alguien te dice que le estás dando demasiadas vueltas, pero tu instinto está gritando, eso es un tipo especial de infierno. Empiezas a dudar de tu mente o de tu matrimonio, a veces de ambos. Esa noche, acostado en la oscuridad junto a una mujer que se sentía a kilómetros de distancia, me hice una promesa. No iba a vivir en ese infierno mucho más tiempo. Necesitaba la verdad, de una forma u otra. Una vez que me dije que necesitaba la verdad, la forma en que veía mi propia vida cambió. Dejé de sentir cosas y empecé a rastrearlas. Abrí nuestro calendario compartido y una nota en blanco en mi teléfono. Cada vez que Valeria decía trabajo hasta tarde, lo anotaba. Cena con cliente, también lo anotaba. Copas con el equipo, preparación de propuesta, reunión rápida que se alargó. Todas tenían fechas y horas. Luego empecé a compararlas con los pequeños vistazos que había echado a su correo electrónico y agenda del trabajo cuando navegaba cerca de mí en el sofá. Las mismas noches, los mismos nombres, las mismas excusas. Una cosa seguía apareciendo junto a esas largas noches, Daniel. Daniel en la cena con el cliente. Daniel en la preparación nocturna. Daniel en el viaje rápido que necesitaba un hotel. Fui a internet y encontré fotos de eventos de la agencia, fotos de equipo, publicaciones de celebraciones. Allí estaban, lado a lado, demasiado cerca, demasiado familiares. En algún momento, dejó de parecer una coincidencia y empezó a parecer un patrón. Y los patrones en mi línea de trabajo suelen significar que el sistema está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. El siguiente paso lógico era el que todo marido herido y sospechoso considera. Revisar su teléfono. No mentiré. Lo pensé. Hubo noches en las que me quedé mirando esa pantalla en su mesita de noche, preguntándome qué pasaría si simplemente la cogiera y empezara a mirar. Pero cada vez que extendía la mano, ésta se detenía. No quería convertirme en una versión de mí mismo que no pudiera respetar. Si iba a enfrentar esto, quería hechos, no secretos robados. Así que tomé otro camino. Las tarjetas de crédito no mienten. Consulté nuestros extractos en línea. Línea tras línea de cargos de restaurantes en la ciudad.
Los mismos lugares, las mismas horas, una y otra vez. Demasiadas cenas de equipo, demasiados lugares nocturnos que no parecían de trabajo. Anoté fechas, lugares, cantidades, y las comparé con las noches de trabajo en su calendario y las grandes cenas con clientes que había mencionado. 2 personas, mismo restaurante, misma noche, una y otra vez. Los números no cuadraban. Y yo trabajo con números para ganarme la vida. Por muy frío que pareciera, cuanto más miraba, más la historia comenzaba a escribirse sola. En algún momento, mirar recibos y calendarios no fue suficiente. Necesitaba ver al hombre alrededor del cual mi esposa no dejaba de orbitar. Así que hice lo que todo el mundo hace ahora. Fui a Facebook e Instagram y escribí su nombre, Daniel Ramírez, agencia, Ciudad de México. Su perfil apareció en 2 segundos. Ahí estaba él, sonriendo en un traje, con el brazo alrededor de una mujer, y 2 niños delante de ellos. Fotos de Navidad, viajes a la playa, fiestas de cumpleaños en el patio trasero. Desde fuera, parecía el típico buen hombre de familia que has visto siempre. Su esposa se llamaba Elena. Tenía esa sonrisa suave y amable que ves en enfermeras y maestras. Sus leyendas eran sobre proyectos escolares, entrenamientos de fútbol, noche de cine con mis chicos, estar agradecida por las cosas sencillas. Recorrí su vida y algo feo se instaló en mi pecho. Porque si mi instinto estaba en lo cierto, el tipo que estaba destrozando mi matrimonio besaba a sus hijos para darles las buenas noches y los arropaba en la cama como si no pasara nada. Y fue entonces cuando me di cuenta. Si mi instinto estaba en lo cierto, yo no era el único al que le estaban mintiendo. Una vez que supe su nombre, no pude ignorarlo. Elena. Una persona real, no solo su esposa, alguien cuya vida podría estar siendo reescrita silenciosamente a sus espaldas, igual que la mía. Dudé durante días. Si me equivocaba, sería la bomba que destruiría a una familia inocente. Si tenía razón, quedarme callado significaba dejar que todo esto siguiera sucediendo en la oscuridad. Pero la evidencia no se callaba. Ese mensaje, la noche de hoy fue increíble. La camisa de hombre en la colada, las facturas, las noches tardías, la forma en que los ojos de Valeria se iluminaban cuando decía su nombre. Abrí mi correo electrónico más de una vez, escribí largos párrafos y luego borré cada palabra. Ira, dolor, acusaciones. Nada de eso parecía correcto. Al final, todo lo que dejé en la pantalla fue una simple línea. Hola, Elena. Mi nombre es Javier Morales. Creo que necesitamos hablar sobre nuestros cónyuges. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar durante mucho tiempo. Porque una vez que lo pulsara, no habría vuelta atrás. Elena respondió a la mañana siguiente, con solo una línea. ¿De qué se trata esto? Sin emoticonos, sin charla trivial, solo una mujer que ya sentía que algo iba mal, tratando de no entrar en una pesadilla a menos que fuera necesario. Me quedé mirando la pantalla y luego escribí, no quiero hacer esto por mensaje de texto. ¿Podríamos hablar por teléfono? Unas horas más tarde, mi teléfono vibró con un número desconocido de la Ciudad de México. Respondí. Hola, es Elena. Su voz era educada, tensa. Sí, soy Elena. Empezamos con cuidado, como 2 personas caminando sobre hielo fino. Le dije mi nombre de nuevo, dónde vivía, que mi esposa trabajaba con su marido en la agencia. Luego hice la pregunta que me había estado carcomiendo las costillas. ¿Alguna vez has tenido dudas sobre que Daniel trabaje hasta tarde con mi esposa? Al otro lado, todo quedó en silencio. Sin respiración, sin ruido de fondo, solo un silencio pesado y cargado. Y de alguna manera, ese silencio me dijo más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Ya no era educada, solo cansada. Sí, dijo. He tenido dudas. Me contó sobre las noches en que Daniel llegaba tarde a casa, oliendo a bar, llamándolo una cena con un cliente. Cómo su ubicación se desactivaba de repente en su aplicación compartida. Cómo protegía su teléfono como si fuera información clasificada. Luego dijo la parte que me dio escalofríos. Una noche, su teléfono se iluminó en la encimera. Vi un nombre, Valeria. Lo volteó tan rápido que pensarías que era una bomba.
Empezamos a comparar notas. Sus cenas con clientes contra mis noches de trabajo, sus viajes de negocios contra mis recibos de hotel, fechas, ciudades, horas. Pieza por pieza, el rompecabezas encajó. Dos personas que nunca se habían conocido mirando la misma imagen fea desde lados opuestos. Al final de esa llamada, ambos lo sabíamos. Simplemente no habíamos dicho la palabra todavía. No hacía falta. Ya estaba ahí, entre nosotros, en el teléfono. Después de que alineamos las fechas, Elena se quedó en silencio de nuevo. Entonces lo oí, su respiración cambió, ese pequeño y agudo sobresalto antes de que alguien se rompa. No quiero creer esto, susurró. Y entonces empezó a llorar. No fuerte, no dramático, solo este sonido cansado y roto, como alguien que ha estado aguantando durante demasiado tiempo. Es una sensación extraña escuchar a una desconocida llorar por el mismo dolor que te está devorando. En ese momento, no se sentía como la esposa de Daniel. Se sentía como la única otra persona en el planeta que realmente entendía lo que me estaba pasando. Escucha, le dije, no estamos locos. Solo estamos finalmente conectando los puntos. Hablamos de los niños, de cuánto tiempo había sentido que algo andaba mal, de cómo la habían manipulado con frases como estás exagerando y eres una paranoica. Al final, ambos dijimos lo mismo casi al mismo tiempo. No queremos drama. Solo queremos la verdad. Y fue entonces cuando surgió la idea. Si iban a mentirnos juntos, quizás necesitábamos ver la verdad juntos. Después de eso, la presa se rompió del todo. Le conté sobre el mensaje en el teléfono de Valeria. La noche de hoy fue increíble. No puedo dejar de pensar en ello. Como me había quedado mirando esa pantalla tratando de convencerme de que era sobre una propuesta, un cliente, cualquier cosa menos lo que parecía. Elena se quedó en silencio por un segundo y luego me dijo que se quedaba en la ciudad esa noche. Dijo que era más fácil que volver en coche. Tomó aire. Un mes después, vi el extracto de nuestra tarjeta de crédito. Había un cargo de hotel. El mismo hotel que la agencia de tu esposa usó para esa reunión fuera de la oficina. Juró que era solo una habitación para no tener que conducir cansado. Lo pusimos todo sobre la mesa, sus cargos de hotel, mis facturas de restaurante, sus cenas con clientes, mis noches de trabajo, los nombres, las ciudades, las fechas. Dejó de ser una sospecha. Era un patrón, repetido, intencional. En ese punto, le dije que la negación no era solo ingenua. Era una elección. Ambos sabíamos que no podíamos dejar de ver nada de eso. Así que nos pusimos de acuerdo en una cosa. Necesitábamos un momento del que no pudieran zafarse, algo que no pudieran tergiversar, explicar o enterrar. Unos días después de esa llamada con Elena, Valeria entró en la sala de estar mientras yo veía a medias un partido que no me importaba. Se quedó allí un segundo, con los brazos cruzados, como si estuviera ensayando algo en su cabeza. Necesitamos hablar, dijo. Se me revolvió el estómago. De acuerdo, respondí. Vamos a cenar el viernes. A ese lugar en Polanco que te gusta. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, no enojada, no molesta, simplemente resuelta, como si la decisión ya estuviera tomada y el viernes fuera solo la hora de la reunión. En ese momento, supe que iba a ser una de dos cosas, una confesión o el certificado de defunción de nuestro matrimonio. Después de que se fue, me quedé sentado mirando la televisión sin verla. Y un pensamiento se abrió paso a través de la niebla. Elena, si estaban a punto de destrozarme la vida en una mesa de restaurante, lo más probable es que Daniel también estuviera, trabajando hasta tarde, en algún lugar. ¿Y si ese algún lugar era exactamente el mismo restaurante? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. 4 personas, 2 matrimonios, una verdad. Llamé a Elena al día siguiente. Valeria quiere ir a cenar el viernes, le dije. Usó la clásica frase, necesitamos hablar. Elena soltó un suspiro que era mitad risa, mitad dolor. Daniel acaba de decirme que tiene una cena con un cliente en la ciudad el viernes por la noche. El silencio se instaló entre nosotros por un momento mientras nuestros cerebros hacían las mismas cuentas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. Si nos equivocamos. Si nos equivocamos, dije, lo sabremos.
Y si no lo vemos con nuestros propios ojos, pasaremos el resto de nuestras vidas preguntándonos. Elegimos el lugar, un restaurante italiano en Polanco, a las 7 de la tarde. Valeria y yo tendríamos una reserva. Daniel le diría a Elena dónde se reuniría con los clientes. Ella lo llevaría, sin decirle que yo estaría allí. Repasamos los detalles, por dónde entraría, a qué hora, cómo me enviaría un mensaje de texto cuando estuvieran cerca. No parecía divertido. No parecía ingenioso. No estábamos planeando una venganza. Estábamos planeando dejar de mentirnos a nosotros mismos. El viernes por la mañana se sintió extraño desde el segundo en que abrí los ojos. La misma alarma, el mismo café, el mismo tráfico. Pero era como si el mundo se hubiera desplazado 1 centímetro hacia la izquierda, y yo fuera el único que lo notara. En el coche hacia la ciudad, observé a las parejas en otros coches, con anillos, riendo, hablando. Me sorprendí a mí mismo preguntándome, ¿qué se están ocultando el uno al otro? ¿O todavía están en el lado de la línea donde nada se ha roto aún? Mi mente volvió a nuestra boda. En lo bueno y en lo malo, lo dijimos como todo el mundo, sonriendo, pensando que lo malo significaba problemas de dinero, enfermedades, quizás 1 año o 2 difíciles. ¿En qué momento lo malo se convirtió silenciosamente en encontré a alguien más? Cuanto más me acercaba a la ciudad, más pesado se sentía en mi pecho. Sabía una cosa. Pasara lo que pasara esa noche en Polanco, no podía controlar sus decisiones ni las de Daniel, pero podía controlar las mías. Así que me hice una promesa allí mismo, en el coche. Pase lo que pase esta noche, necesito salir con mi dignidad intacta. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria. No llegues tarde esta noche. 4 palabras. Me quedé mirándolas más tiempo del que debería. Había algo amargamente divertido en ello. Mi matrimonio pendiendo de un hilo, y a ella le preocupaba una reserva para cenar. Fui a casa después del trabajo y me preparé como si fuera a una cita con una mujer que ya me había dejado en su mente. Camisa de botones, bien afeitado, un poco de loción que no había usado en meses. En el baño, vi mi reflejo y tuve que detenerme. Las líneas alrededor de los ojos un poco más profundas. Un hombre que había pasado años proveyendo, arreglando, absorbiendo, esperando que fuera suficiente. Una pregunta se me escapó antes de poder detenerla. ¿Es esta la última noche que me miro como un hombre casado? Cogí las llaves, caminé hacia la puerta principal y me detuve un segundo con la mano en el pomo. Luego salí y la cerré detrás de mí. No solo sonó como una puerta cerrándose. Se sintió como el final de un capítulo. Llegué temprano al restaurante en Polanco. Demasiado temprano. Me sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana, con vistas a la calle animada. Dentro, el ambiente era cálido. Tintineo de copas, música baja, parejas inclinadas una hacia la otra, rozándose las manos, con rostros suaves. Era como ver una película sobre una vida que solía tener. Revisé mi teléfono aunque sabía que era demasiado pronto. Nada. Así que me quedé sentado, escuchando los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Unos minutos más tarde, la pantalla se iluminó. Elena, estamos en camino. No creo que Daniel sospeche nada. Se me oprimió el pecho. Era el momento. No más teorías. No más, quizás me equivoco. Cerré los ojos por un segundo, respiré lentamente. Mantén la calma, Javier, me recordé la promesa que había hecho en el coche. Sin gritos, sin escenas, sin drama, solo la verdad entrando por su propio pie, y yo manteniéndome lo suficientemente tranquilo como para verla tomar asiento. Valeria entró unos minutos más tarde. Reconocí su silueta al instante, pero algo en su forma de moverse se sentía diferente. Llevaba el pelo peinado de una manera que nunca antes había visto. Más liso, más definido. Perfume nuevo también. No el cálido y familiar que solía oler en mis camisas después de que me abrazara. Este era más frío, más deliberado, como si ya se hubiera reinventado para una vida que no me incluía. Se sentó frente a mí con una sonrisa educada, del tipo que le das a un compañero de trabajo, no a un esposo. Intercambiamos pequeñas charlas sobre el tráfico, un cliente, la remodelación de unos vecinos.
Palabras que llenaban el espacio pero no tocaban nada real. Todo se sentía menos como una cena y más como una evaluación de desempeño. Su postura, su tono, la forma cuidadosa en que evitaba cualquier cosa emocional. Y sentado allí, viéndola hablar de nada, lo sentí golpearme, claro y sólido. No estaba aquí para arreglar nada. Estaba aquí para terminarlo. El camarero se acercó, sirvió el vino, dejó los menús y se fue. Por un segundo, hubo silencio. Solo el tintineo de las copas y el murmullo de las vidas de otras personas. Valeria rodeó su copa con los dedos, la giró una vez y luego la dejó. Javier, dijo, mirándome directamente a los ojos. Te dejo. Sin temblor, sin vacilación, sin lágrimas, solo una voz clara y firme como si estuviera leyendo una declaración preparada en una reunión. Oí las palabras, pero fue mi cuerpo el que reaccionó primero. Se me oprimió el pecho. Me zumbaron los oídos. Se me entumecieron las manos. Dejé el tenedor con cuidado y junté las manos en mi regazo solo para que dejaran de temblar. Se sintió menos como una conversación y más como una ejecución. Una parte de mí quería volcar la mesa, exigir respuestas, montar una escena. Pero otra parte, la que sabía quién estaba de camino a ese mismo restaurante, me dijo que me quedara quieto. Y así lo hice. Simplemente escuché mi propio corazón ralentizarse, latido a latido. No se detuvo ahí. He conocido a otra persona, dijo, sin apartar los ojos de los míos. Me hace sentir viva de nuevo. Cada sílaba aterrizó como otro cuchillo. No solo te dejo, sino encontré a alguien mejor. Alguien que me despierta de maneras que tú no lo haces. Pude sentir algo en mí muriendo silenciosamente en esa mesa. El hombre que pensaba que pagar las facturas y mantener las luces encendidas era suficiente. El esposo que creía que vencerían las probabilidades. Me estaba muriendo por dentro, seré sincero contigo. Pero me mantuve entero. Así que tragué saliva, forcé mi voz a mantenerse tranquila y pregunté, ¿así que esta cena es para qué? Para tener un cierre. Ella asintió, casi aliviada. Sí, no quiero que esto sea feo. Quiero que seamos civilizados. Civilizados. 10 años juntos, reducidos a una palabra de ruptura corporativa. La miré, a la mujer que ya había abandonado emocionalmente nuestro matrimonio meses atrás, y dejé que pensara que simplemente me iba a quedar sentado y aceptarlo mientras contaba en silencio los segundos para lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. Sentado allí frente a ella, algo cambió en mí. Hasta ese momento, yo era el tipo al que dejaban, el que estaba siendo reemplazado silenciosamente. Entonces recordé que no era la única persona en esa mesa cuya vida estaba a punto de ser reescrita. Valeria tomó un sorbo de vino, relajada ahora que lo había soltado. Me alegro de que podamos ser honestos, dijo. Significa mucho que estés manejando esto como un adulto. Sentí una pequeña y fría sonrisa tirar de mi boca. La honestidad es buena, le dije. La vas a necesitar en unos 2 minutos. Su frente se arrugó. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Solo miré más allá de ella, hacia la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo tranquila. Mi trabajo ahora no era discutir, ni rogar, ni convencerla de nada. Era quedarme quieto y dejar que la verdad entrara. Y justo en ese momento, vi abrirse la puerta principal del restaurante. La puerta se abrió y allí estaba él, Daniel Ramírez. Entró como si fuera el dueño del lugar, ajustándose la chaqueta de su traje gris, diciendo algo por encima del hombro, sonriendo con esa sonrisa fácil que había visto en todas sus fotos. Detrás de él, entró Elena. Él se estiró hacia atrás, la ayudó a quitarse el abrigo como un caballero. Desde mi lado de la mesa, sentí que todo se ralentizaba. Vi los ojos de Valeria seguir mi línea de visión hacia la entrada. Su rostro se quedó sin color tan rápido que fue como si alguien hubiera quitado un tapón. Daniel nos vio después. Su sonrisa vaciló. Luego, la mirada de Elena siguió la suya y se posó en Valeria. Durante unos segundos, los 4 nos quedamos mirándonos. Nadie habló. Incluso el ruido del restaurante pareció desvanecerse. En ese momento, mi esposa no solo se congeló. Se hizo añicos.
Todas las mentiras, todas las noches tardías, todas las historias. De repente estaban allí, en un solo cuadro, sin ningún lugar donde esconderse. Elena fue la primera en hablar. Miró directamente a Daniel, con los ojos vidriosos pero agudos. Así que es verdad, dijo. Su voz sonaba rota y fría al mismo tiempo. El rostro de Daniel se puso blanco. Elena, aquí no, siseó. Hablemos de esto en casa. Ella no se movió. No, dijiste que los viajes de negocios habían terminado. Dijiste que lo habías dejado. El ambiente en la sala cambió. Los tenedores dejaron de moverse. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Podías sentir a todo el restaurante prestando atención sin tratar de parecer que lo hacían. Frente a mí, las manos de Valeria temblaban tanto que no podía mantener quieta la servilleta. La doblaba y desdoblaba, mirando cualquier cosa que no fuera Elena o yo. Toda esa calma, todo ese control que había tenido hace 5 minutos, se había ido. Daniel intentó coger el brazo de Elena. Ella lo retiró como si su contacto quemara. En ese momento, no había más calendarios, no más excusas, no más le estás dando demasiadas vueltas, solo 2 matrimonios desangrándose sobre un mantel blanco frente a una sala llena de extraños. Valeria finalmente apartó la vista de la entrada y se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. No sabía que ella estaría aquí. No se suponía que esto pasara. Algo en mí se endureció. ¿Quieres decir, dije en voz baja, que no se suponía que te pillaran? Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. Me recliné, dejé que las palabras salieran secas. Las mentiras tienen un sentido de la oportunidad terrible. Elena dirigió su atención de Daniel a Valeria. Su rostro ya no solo estaba herido. Estaba harta. Puedes quedártelo, dijo lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Lleva años engañándome. Una pareja en la mesa de al lado fingió mirar sus menús, sin mucho éxito. Podías sentir la onda de susurros comenzar a moverse por la sala. Extrañamente, me sentí tranquilo, no feliz, no satisfecho, solo estable. Porque por primera vez en mucho tiempo, no era mi mente contra su historia. La verdad finalmente estaba haciendo su trabajo, a la vista de todos, donde todos pudieran verla. Solo puedes sentarte en medio de un desastre por un tiempo y llamarlo cena. Cogí mi servilleta, la doblé una vez y la dejé suavemente sobre la mesa. Saqué mi cartera, dejé algo de dinero, suficiente para cubrir la comida que en realidad nunca íbamos a comer. Valeria me agarró la mano, con los dedos temblando. Javier, espera, por favor. Me volví hacia ella y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente firme. Tú terminaste este matrimonio, dije en voz baja. En el momento en que decidiste que yo no era suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, buscando en mi rostro la versión antigua de mí, la que habría negociado, rogado, intentado arreglar lo que ella ya había quemado. Solo te di el escenario, añadí, para decirlo públicamente. Por un segundo, nadie se movió. Daniel mirando al suelo, Elena mirando a través de él, Valeria mirándome como si nunca me hubiera visto realmente hasta ese momento. Luego me di la vuelta y salí, dejando a los 3 en las ruinas que habían construido juntos. La casa estaba demasiado silenciosa cuando llegué. No el silencio habitual del final del día, uno diferente. Denso, hueco, como si las paredes supieran que algo se había roto. Pasé por el dormitorio y me detuve en la puerta. La misma cama, las mismas almohadas, la misma hendidura en mi lado del colchón. Solo que ahora, no parecía un lugar donde dormíamos. Parecía un campo de batalla donde cada pelea que nunca tuvimos, cada palabra que nos tragamos, finalmente nos había alcanzado. Sonó mi teléfono, un número desconocido, pero sabía quién era. Javier. Sí. Elena exhaló, temblorosa. Necesitaba verlo con mis propios ojos, dijo. Gracias. Hablamos durante mucho tiempo. No sobre venganza, no sobre lo horribles que eran. Sobre las pequeñas formas en que ambos lo habíamos intentado, ambos habíamos fallado, ambos habíamos ignorado nuestros propios instintos. 2 extraños comparando cicatrices de la misma herida. Por primera vez esa noche, no me sentí loco. No me sentí solo.
Simplemente me sentí comprendido. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. No con frenesí, no con cortesía, solo con cansancio. La abrí y allí estaba ella. Valeria, con los ojos hinchados, el rímel corrido, el pelo recogido como si no hubiera dormido. Se acabó con él, soltó. Fui estúpida. Lo perdí todo. Unos meses antes, esa frase me habría destrozado. Esta vez, simplemente aterrizó. Pesada pero clara. Ya no estaba confundido. Solo estaba agotado. No lo perdiste todo, dije. Lo regalaste. Ella negó con la cabeza, buscándome como por memoria muscular. Javier, puedo arreglar esto. Podemos arreglar esto. Cometí un error. Di un paso atrás. Dijiste que querías ser honesta contigo misma, le dije. Sigues siendo honesta. Esto es lo que eres ahora. Su rostro se descompuso, pero ya no podía cargarlo por ella. Hay un momento en que un hombre se da cuenta de que su trabajo no es rescatar a la persona que quemó el puente. Es proteger lo que queda de sí mismo en su lado. La vida no mejoró mágicamente después de eso. Pero sí avanzó. Vendí la casa, firmé los papeles, empaqué las cajas y di un último paseo por las habitaciones que habían albergado tanto las mejores como las peores partes de mi vida. Luego entregué las llaves y conduje a un lugar más pequeño, un apartamento tranquilo que era mío y solo mío. Conseguí un nuevo trabajo, una empresa diferente, un trayecto diferente. Hice algunos viajes solo, nada ostentoso. Unos días en Valle de Bravo, un vuelo barato a la playa. Aprendí a sentarme en una mesa para uno y no sentirme como media persona. Oí cosas, por supuesto. Daniel perdió su trabajo después de que Elena presentara una queja a Recursos Humanos. Su matrimonio no sobrevivió. Valeria terminó en un pequeño apartamento en la ciudad. Obtuvo la libertad que tanto persiguió, y por lo que oigo, sabe mucho a arrepentimiento. En algún punto del camino, dejé de preguntar, ¿por qué me hizo esto a mí? Y empecé a preguntar, ¿por qué ignoré las señales? Esa pregunta dolió más, pero es la que finalmente me hizo madurar. Si eres un hombre que escucha esto y alguna parte te resulta demasiado familiar, escúchame bien. No estás solo. De verdad que no. Si tuviera que resumir todo en unas pocas cosas, sería esto: no ignores tu instinto. No es paranoia, son datos que tu corazón recopila antes de que tu cerebro se ponga al día. No seas solo un proveedor. Preséntate emocionalmente incluso cuando sea incómodo, incluso cuando prefieras esconderte y trabajar. Y si alguien te traiciona, recuerda que su infidelidad dice mucho más sobre esa persona que sobre tu valía. Todos queremos las mismas cosas básicas: ser respetados, ser vistos, ser amados sin tener que encogernos o convertirnos en algo más pequeño. Eso no es pedir demasiado. Eso es lo mínimo. Ella pensó que caminaba hacia el amor. Solo caminaba hacia las ruinas de su propio engaño. Yo salí de ese restaurante y entré en mi vida. Si has pasado por algo como esto, compártelo. Algún otro hombre necesita saber que no está loco y que no está solo.